Y yo cerraba hablándote de lo que es el respeto como un eufemismo de temor. Y te explicaba que eufemismo es una palabra que hace 8 días yo aprendía, ¿verdad? Y creo que tú conmigo, no sé si lo conocías, pero eufemismo, te decía, es aquella palabra suave que sustituye una palabra que puede ser un poco más fuerte. Entonces, te decía, el respeto puede ser o se maneja como un eufemismo de temor. Y entonces nos tropezamos en la Biblia con un mandamiento muy continuo, que de hecho es toda una base doctrinal, que es el temor a nuestro Dios, ¿verdad? Y dice este pasaje, ¿lo puedes leer conmigo? Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te mando cumplir para que te vaya bien. Esto está registrado en Deuteronomio 10, 12 al 13. Y yo te decía, y con esto cerrábamos, que Dios me mostraba al final de todo este estudio que finalmente, si queremos vivir una vida de mutuo respeto, tenemos que iniciar por un respeto profundo a nuestro Dios. No hay respeto que se pueda cumplir si no está basado en un profundo respeto a nuestro Señor. Un temor a Jehová o temor a Dios, dice la Escritura. Entonces, no se refiere a que le tengas miedo, a que tiembles, aunque lo merecería, porque Él es todopoderoso, Él es eterno, Él es sublime, Él es santo. Y si Él quisiera, dice la Escritura, dice uno de los salmos, nos quita el aliento y perecemos, ¿verdad? Sin embargo, el temor que Él espera de nosotros no está relacionado con miedo, está relacionado con respeto. Amén. Con un profundo respeto. Y dice este pasaje de Deuteronomio que las actividades, de prácticas que Él espera de nosotros es esta parte de andar en sus caminos, amarlo y servirlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y cumplir los mandamientos y los preceptos que Él nos manda a cumplir y que están escritos en su palabra. Y todo lo que veíamos hace 8 días con respecto a el respeto dirigido a estos sectores lo estuvimos revisando en la Escritura. El día de hoy vamos a enfocarnos a la relación de pareja, la relación conyugal. Quiero saber cuántos hombres y mujeres están en este momento relacionados en una relación conyugal. ¿Me lo podrías mostrar? Puede ser que esté en este momento con tu pareja o no, pero que este es el estado actual que estás viviendo. Para ti es la palabra del día de hoy. Quiero saber cuántos no están así, que dicen, yo estoy felizmente soltero. Es que hace 8 días les pregunté, tristemente solteros, y nadie levantó la mano. Dije, uy, puros felices. ¿Verdad? A ver, entonces, ¿cuántos felizmente solteros hay? Levanta tu mano. Y yo te decía hace 8 días, la palabra de Dios es preventiva. Pone mucha atención a lo que hoy el Señor tiene para nosotros. Quiero iniciar, de hecho, me voy a basar en un pasaje que es sumamente conocido con respecto a relaciones conyugales, que es Efesios capítulo 5 a partir de 21 al 31. Pero quiero que analices conmigo específicamente la introducción, que es el versículo 21. Mira, obsérvalo por favor. Léelo conmigo, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Así es como está registrado en la revisión 60 de Reina Valera. Someteos unos a otros. Yo te decía hace 8 días que la palabra sometimiento en nuestro vocablo castellano nos suena a tomar a alguien por la fuerza, ¿no? Hasta incluso físicamente, y obligarlo a algo. Por eso es que de pronto cuando leemos este tipo de ideas en la Biblia, no son ideas que aceptemos como muy de buena gana, no, así someternos. Pero mira, pone atención, ayúdame a revisar una versión más antigua, que sería la 1909. Ahí está. ¿Lo lees conmigo?
sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Bueno, ya no suena tan agresivo. El someteos dice sujetados. Si tú buscas el término sujetados o sujetar, habla de sostener algo para que no se desordene, ¿no? O sostener algo para que no se caiga. Entonces, de pronto tú apilas algo importante y lo sujetas. En alguna ocasión íbamos, mi esposo manejando, yo lo iba acompañando en una carretera muy transitada, y de pronto, adelante de nosotros tenemos que atravesar lo que es la central de abasto de Ecatepec. Enfrente de la central pasamos. En ese rumbo, una camioneta soltó, ¿verdad? Se cayó de la camioneta ciertas cajas con vegetales, ¿no? Con jitomates, con no sé qué llevaba. ¿Qué sucedió? Es un caos vial, ¿verdad? Ahí todo el mundo pues empezó a esquivarlo, se tuvieron que orillar para regresar, para empezar a recoger sus cajitas para poder ordenarlas de nuevo. ¿Cuál fue el origen de este caos? No la sujetaron, ¿verdad? Entonces podemos entender el término sujetar. Cuando la Biblia nos habla sujetados los unos a los otros, o sujetados los unos a los otros, nos habla de esta acción, de tomar acciones pertinentes para asirnos de manera que no nos soltemos, de manera que no nos desorden, no hay un desorden en nuestra relación. Y despuesito, inmediatamente después de este versículo 21, comienza a hablar de la relación conyugal. Así que bueno, ve pensando en aquellas acciones que la palabra de Dios pide de cada uno de nosotros para que estemos sujetos, para que no haya un desorden. ¿O qué te parece si revisas conmigo una versión más moderna? Palabra de Dios para todos. Dice así: sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Ahora, lo que yo quiero que notemos en este pasaje es que la orden tajante, que puede ser sométete, sujétate o sírvanse unos a otros, está pendiente o está tomada de otra sección, que es por el temor de Dios, o bien por respeto a Cristo. Es decir, lo que vamos a ver a continuación, que dice la Escritura, el Señor nos insta que cada uno de nosotros vamos a cumplir por respeto a nuestro Señor lo que Él nos pide, conforme a lo que yo te acabo de leer en Deuteronomio, o que leíste conmigo, ¿verdad? Que dice, ¿qué es lo que espera Dios de ti, o el Señor de ti, Israel? ¿Qué espera de ti, Betel? Que le temas. Yo le temo al Señor, porque lo amo. Ah, genial. Porque le sirvo. Maravilloso. Porque lo obedezco. Completo. Temor completo, ¿verdad? Entonces, en este pasaje donde dice sujétate, sométete o sirve al otro, uno al otro, nos habla a través o por el respeto que le tenemos a nuestro Señor. ¿Hasta aquí dudas? Muy bien, vamos a revisar. En este pasaje de Efesios 5, del 21 al 31, está súper largo, pero lo vamos a ir seccionando, espero me dé tiempo. Si no, bueno, tenemos una tercera oportunidad en 8 días para terminar la idea. Vamos a encontrar instrucciones a 3 grupos. El primer grupo es instrucciones a las mujeres. A ver otra vez, quiero ver si estoy con el grupo correcto. Mujeres casadas. Levanten su mano. 2 personas. Ay, sí hay más. Ya la dudaron, ¿verdad? Por respeto a Cristo no quiero colgarme a mí misma. Voy a llevar a tus manos. Un segundo grupo sería instrucciones a los hombres, a ver, hombres casados. Sí, gloria a Dios, aleluya. Con más valentía. Muy bien, Micha se enderezó. Genial. Y por último, vamos a encontrar también instrucciones a la familia extensa. También lo vas a revisar conmigo porque está en este pasaje. Muy bien, vamos a iniciar. Instrucciones a las mujeres. ¿Qué dice la Escritura? Todas las mujeres casadas, bueno, y también las solteras, todas las mujeres.
Vamos a leer este pasaje juntos. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Muy bien, te pregunto, todas juntas van a responder al unísono, ¿de acuerdo? Esto es para mujeres. ¿A quién nos mandó estar sujetas el Señor? Al esposo. A nuestros maridos. No a tus 5 maridos que has tenido y con el que vives en nuestro marido. Ese no aplica, ¿eh? O sea, cada una a su marido, ¿ok? Muy bien, cada una a nuestro marido. Abre los oídos, Señor. Número 2. ¿Cómo me manda el Señor estar sujeta? Con sujeta. No es lo que dice. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo? Como al Señor. ¿Sí lo ves? No leyeron. A ver, otra vez, ponle mucha atención. Otra vez la pregunta. ¿Cómo me manda el Señor a estar sujeta? Como al Señor. Ahora, no me respondas, pero quiero que medites. Y de hecho, esto es para toda la iglesia. ¿Cómo te sujetas al Señor? Medítalo. Porque el Señor nos da instrucciones, ¿no? El Señor, de hecho, nos ha hablado mucho últimamente acerca de lo que Él espera de nosotros. ¿Y qué esperaría el Señor de nosotros? Sujeción, sometimiento, ¿verdad? Ahora, dice que así como nos sujetamos al Señor, a mí, Erika, me toca sujetarme a Jimmy, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Número 4. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que sujetarme a mi marido? Ahí está. Porque es cabeza. Ahí está, no lo busques por otro lado, ahí está la respuesta. Porque el marido es cabeza de la mujer. Genial. ¡Listo! ¿Ya lo entendiste? ¿Viste qué rápido fue? Básicamente lo que este pasaje nos dice, realmente, léelo conmigo, dice: la forma que lo respetas es con una actitud dócil. Básicamente eso es lo que nos pide el Señor a ti y a mí como mujeres casadas. Estamos hablando del respeto. Y yo te decía que el primer pasaje, de hecho es el pasaje anterior a estos, dice: sométanse unos a otros en el temor del Señor. Por respeto al Señor, Él te pide a ti y me pide a mí: sujétate a tu esposo. Es decir, sé dócil, ten una actitud dócil. No te lo transcribí aquí, pero el apóstol Pedro lo escribió. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Y dice él que con un espíritu afable y apacible. Muchas veces las mujeres que no tienen aquí a sus esposos, ¿verdad? No son creyentes, no vienen a leer la Biblia, no vienen a cantarle al Señor ni a adorarlo, no les sirven, pero con una actitud afable y apacible probablemente puedan ganarlos para Cristo. ¿Por qué? Porque es la manera sobrenatural. Vuelve a escuchar. La manera sobrenatural que la iglesia, específicamente el sector femenino, tenemos en Cristo para bendecir y en este caso estamos viendo respetar a nuestros esposos. ¿Por qué sobrenatural? Porque va contra la naturaleza. Si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, por eso yo siempre reviso que esté en el sector correcto. Siempre pregunto, sí, somos hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Y si estamos llenos del Espíritu. Amén. Espero que sí. Si no fuera el caso, si no creyéramos en nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto no tuviéramos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, no es natural que una mujer sea dócil. No es natural. La naturaleza corrompida, la naturaleza pecaminosa, nos arrastra a ser mujeres a lo mejor más guerreras. Obsérvalo en la sociedad en la que vivimos. Observa cómo por aquel movimiento feminista, ¿verdad? Antimachismo, se empezó a distorsionar la mentalidad del mundo y observa hasta qué puntos tan ridículos
no sé si esa es la palabra correcta, pero a mí me parece que es ridículo, hemos llegado como sociedad al otro extremo, ¿no? Hemos llegado como sociedad a que las mujeres proponen ahora el menosprecio y la humillación hacia el varón, ¿no? Digo, para que esto pudiéramos entenderlo, quizás tendríamos que analizar un poco de las ideas feministas, pero no es el caso. El caso es que tú y yo podamos comprender, te decía la semana pasada, que estamos llamados como iglesia a sacudirnos ese tipo de ideas que el mundo nos ha permeado, que el mundo nos ha infiltrado en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos regresar a estas ideas que son básicas y que son eternas además, porque son de Dios. La propuesta es una actitud dócil a tu esposo. Pero es que yo lo amo mucho, es que yo lo mimo, yo lo arropo, yo lo procuro, yo lo cuido. No, la Biblia no te dice que lo mimes, que lo arropes, que lo cuides, que lo adoptes como en mi caso, un tercer hijo, ¿no? Sino que lo respetes, que lo obedezcas. Sométete. ¿Qué significa sométete? Lo que estás oyendo. Obedece. ¿Cómo nos cuesta, Nos cuesta porque nos hemos dejado permear tanto por el mundo que ahora la palabra de Dios choca dentro de nuestro corazón. Pero yo ruego y he rogado ya al Espíritu de Dios que logre penetrar en nuestros corazones y que logre convencernos de esta verdad. Mira, sigue leyendo conmigo. La Escritura dice que la razón es porque Él es cabeza. ¿Qué significa cabeza? Autoridad. Porque el marido es cabeza de la mujer. Tú ya veías hace 8 días conmigo que un primer sector al que le debemos respeto es a nuestra autoridad, a nuestros superiores. Dentro del orden familiar, escucha esto, por orden práctico. Yo entiendo que la mentalidad feminista es que el hombre no es superior a mí, no es más que yo, y es verdad. Dios no está poniendo a tu esposo como tu autoridad porque te menosprecie o porque te humille, sino porque necesitamos un orden, porque por causa de una organización familiar. El problema es cuando no tenemos organización familiar. Tú piensas una cosa, yo pienso otra cosa, ¿y quién va a decidir? Dios. ¿Sí me estoy comunicando? ¿Cuándo inició todo este asunto de que el marido es cabeza de la mujer? Génesis capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, a la mujer dijo, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y también le deja caer sus propias consecuencias, que no vamos a analizar. Pero quiero que pongas mucha atención en este episodio. ¿Cuándo sucedió esto que estamos leyendo? Después de la caída del hombre. Tú lees en Romanos capítulo 5 y el Espíritu de Dios hace responsable de esa caída a Adán, ¿no? El primer Adán que pecó y corrompió la naturaleza humana. Y pues ahí empezamos con nuestras guerras de sexo, ¿no? Y empezamos, no, pues si no fue Adán, qué mala onda, fue la Eva, que le echan la culpa a Eva, ¿no? Y empezamos con nuestra guerra de sexos. Pero te voy a decir algo importante, algo que está aquí en la palabra de Dios. Cuando estamos en unión conyugal, los dos somos uno, ¿cierto? Ahora, aquí hay algo que tenemos que entender con claridad. Después de que hubo un desorden, ¿en qué momento hubo un desorden? Dios le dijo a esta pareja, de hecho se lo dijo a Adán, de todo árbol puedes comer, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no vas a comer. Sí, Señor. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues realmente para que tú lo leas pasa breves minutos, pero lo que haya pasado en esos pocos pasajes, el tiempo que haya pasado, pues no lo conocemos. Pudo haber sido mucho tiempo, en donde el hombre y posteriormente junto con su mujer estuvieron
cuidándose de cumplir el mandato de Dios. Di conmigo, orden. Orden. Cumplían el mandato de Dios. Cuando de pronto la mujer con cambios hormonales, con un cerebro dominado por emociones, basado en el hemisferio derecho, que es el creativo y el sensible, pero también el vulnerable. Llegó la serpiente, y así lo dice la Escritura, está en Corintios, engañó sus sentidos, al punto que la hizo comer de ese fruto prohibido. Y dice la Escritura, y dio a su marido, así también, ¿cómo también? Así, con sentidos engañados. Pero ¿quién engañó a Adán? No fue la serpiente, le dio a su marido, ella lo convenció, ¿cierto? Amor, es que yo entiendo, o sea, sí comprendo lo que significa que demos diezmo y que en el antiguo pacto, es que yo te entiendo todas tus razones doctrinales, mi vida, pero considéralo, necesitamos ese dinero. Entonces, saca ese dinero de ese sobre, no estés entregando al pastor nuestras ganancias. ¿Sí lo oyes? Por dar un ejemplo, ¿no? Mi vida, sí, el día del Señor es siempre bien agradable, o sí, gloria a Dios, el día del Señor, pero escúchame, mi bebé, escúchame. Los nenes no te tienen, tú trabajas de lunes a sábado, todo el tiempo, las jornadas largas. Digo, se merecen que los lleves al Chapultepec, aunque sea, ¿no? Por esta vez que no vayamos, no creo que Dios se vaya a irar y nos vaya a matar. ¿O sí? ¿Sí escuchas? Y por esa razón el Señor de pronto voltea y le dice a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Caballeros, hay una sola voz a la que tienes que obedecer. Amén. Y es la voz de Dios. Ahora sí abre los oídos, Señor. ¿No? Probablemente Dios te hable a través de tu mujer. Si tu mujer es una mujer llena del Espíritu Santo. Pero también es probable que no. Así es. Y a Adán no le habló Dios a través de su mujer. ¿Quién le habló? La serpiente a través de su mujer. Tú tienes que saberlo discernir. ¿Cómo lo discierno? Bueno, estás lleno del Espíritu Santo. Pero hay una parte muy importante que tú tienes que saber distinguir. ¿Cuándo es de Dios, cuándo no es de Dios? Esto que me estás diciendo, mujer, ¿es de Dios o no es de Dios? Cuando contradice el mandato de Dios, no es de Dios. Amén. Por mucho argumento, tan razonable que suena, pero está basado en nuestros cambios hormonales. Te lo aseguro. Te lo dice una mujer, ¿no? Que de pronto puede estar, oh, sí, estoy llena, estoy entera, estoy dispuesta, y al cabo de unos 21 días me siento tan aplastada, ¿no? ¿Qué pasó con toda tu fuerza? Ay, Señor, sosténme en medio de mi tribulación, ¿no? Es la mayoría, la generalidad de lo que nos sucede a las mujeres. Por eso es que el Señor tuvo que establecer un orden. Y dijo, ¿quién es el del hemisferio izquierdo? El del hemisferio racional, el que no tiene altibajos hormonales. ¿Sí? ¿Quién es el del pensamiento lineal y no subjetivo? Porque Él nos diseñó, ¿no? Y todo lo que te acabo de decir es una realidad, búscalo. Es científicamente comprobado. Así es como piensa el cerebro masculino y como te lo describí hace rato, el cerebro femenino. Así que, ¿a quién le voy a delegar la autoridad? ¿Sí? Al más estable. Por lo tanto, tu deseo será para tu marido. Esta expresión que está subrayada, ha tenido una cantidad de interpretaciones a las que no voy a aludir porque de verdad me desviaría y perdería mucho tiempo. Pero mira, no nos vamos lejos. La referencia de tu Biblia, Reina Valera 1960, dice lo siguiente: tu voluntad será sujeta a tu marido. ¿Hay algo más que añadir? ¿O podemos entender lo que esto significa? ¿Sí?
porque si no estuviera sujeta a mi voluntad a una persona más estable que yo, terminaría siendo una persona voluntariosa o caprichosa. ¿Qué hago? Lo que quiero, porque quiero, a mi modo y como quiero. ¿Cierto? Tu voluntad está sujeta a tu marido. La voluntad femenina, escúchame esto, necesita una guía y una supervisión piadosa. Porque aquí es donde nos damos los encontrones. Aquí es donde de pronto empezamos con nuestra guerra de sexos. Aquí es donde nuestro ser dice, no me voy a someter a un macho alfa, ¿no? Porque además, a ver, otra vez regresamos a las mentalidades del mundo. El mundo te dice, un macho alfa, musculoso, fuerte, varonil, guapo, adinerado, y las traigo muertas. No, es lo que te dice el mundo, ¿no te lo dice así? Yo puedo todo, y yo aquí se hace lo que yo digo. No es el plan de Dios. Amén. Por eso es que ahí empezamos a tener nuestros encontrones, como, ¿por qué voy a sujetar mi voluntad a ese troglodita? ¿No? Que no sabe ni siquiera organizar su cartera y quiere organizar mi vida. Empezamos a preocuparnos, empezamos a pelear en contra de esto. No. La voluntad de Dios no es que tengamos este tipo de estirones, de jalones, estamos hablando de respeto. Por lo tanto, la Escritura nos habla que la voluntad femenina necesita una guía y que necesita una supervisión piadosa, es decir, como lo haría Cristo. Al fin y al cabo, es lo que estamos leyendo. Dice que te sujetes a tu marido como al Señor. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué? Porque mi marido es representación del Señor. Amén. Si yo me sujeto a mi marido, ¿a quién me sujeto? A Cristo. No al macho alfa. ¿Sí me estoy comunicando? Muy bien. Vamos a regalarnos otro clip. Dice la Escritura, por ejemplo, Sara obedecía a su esposo, Abraham, y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Esto está registrado en 1 Pedro capítulo 3, que es donde te decía que nos salude primero a un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante del Señor y a través del cual podemos seducir, convencer a nuestros esposos a que vengan a rendir su vida a Cristo. O sea, es lo que dice los primeros versículos. Después dice, por ejemplo, hablando de mujeres que se ataviaban con ese espíritu afable y apacible. Sara obedecía a su esposo. ¿Escucha a quién? ¿A quién obedecía? ¿A quién? ¿Cómo se llama? Abraham. No Abraham. Abraham. ¿Sí? Si tú has leído la historia, sin el H y la otra A, Abraham, así tal cual, era un macho alfa. ¿Sí? Estaba en proceso, pues. No era un hombre que tenía una relación con Dios, pero todavía no había sido procesado. Y por eso es que tú puedes leer la historia de ellos y dices, ¿cómo? O sea, Sara, Abraham son todo un ejemplo a seguir. Lee la historia. Y vas a decir, a ver, no tengo hijos, tú, se me está acabando el tiempo. Toma a mi sierva y tengo un hijo con ella. Bueno, dice el otro, ¿verdad? Y después complican dos naciones, que a la fecha siguen peleando, ¿no? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, le dice Dios a Abraham. Pero Sara, a estas alturas, cuando Pedro la menciona, no es una mujer que está obedeciendo a Abraham, está obedeciendo a Abraham. Es decir, a un hombre que ha tenido un encuentro personal con el Señor. Al punto que el mismo Señor le transforma el nombre. Ya no te voy a llamar Abraham, le dice el Señor. Ahora eres Abraham. ¿Por qué? Porque le cambió la naturaleza. Y por lo tanto cambió el orden en su casa. Y en esta ocasión, Sara aprendió no solamente a sujetarse, sino a llamarle Señor. Te voy a platicar una anécdota. Una mañana, suena el despertador, no puedes echar son.
Mi esposo se levanta y me dice, ¿sabes qué? Ya me voy. Sí, voy, ahorita voy a verte desayunar. Estás cansada, ¿verdad? Sí, un poco. Quédate. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No tengo idea de por qué siempre hemos tenido la costumbre de pelear por complacernos uno al otro, ¿no? Entonces me dice, no, quédate, ¿cómo crees? ¿Estás cansada? No, te voy a dar de desayunar, ¿cómo crees? Tengo que darte de desayunar. Ah, bueno, entonces yo no desayuno, ¿no? Se levanta y se va. Me bajo, empiezo en la cocina. Estaba muy molesta. ¿Cómo que no desayuna? Claro que tiene que desayunar. Pues todo el día va a estar sin comer o qué. De pronto, cuando ya estaba servido así todo bello en la mesa, el Espíritu de Dios habla a mi corazón. Por eso te dije, ¿verdad? Tú y yo tenemos al Espíritu de Dios. Y me dijo, antes de que Él baje, te sacudes tus prejuicios. Lo esperas en las escaleras. Escucha esto, me dio la instrucción precisa. Y le dices, mi Señor, ¿podrías hacerme el honor de recibirme el desayuno que ya te preparé? Y entonces mi carne le dijo, oh, Señor, solo uno, y ese es Jesucristo. Por eso sé que fue el Espíritu Santo. Dije, no, o sea, por favor, mi Señor, el que me salvó, luego. El Espíritu Santo fue contundente dentro de mí y me dijo, ¿se lo dices? Sí, Señor. Sí, Señor, con ese mayúscula. Me paré en las escaleras, lo esperé. Ya sin prejuicios le dije, mi Señor, ¿podrías por favor recibirme el desayuno que con amor te he preparado esta mañana? Mi esposo asombrosamente me dijo, muchas gracias. Y se sentó y lo desayuné. Lo que yo no supe, sino hasta mucho después, ya cuando regresó de trabajar, me dijo, es que el Espíritu Santo me dijo, te controlas y lo recibes. ¿Ves qué bello es estar lleno del Espíritu Santo? Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Yo ya te puedo presumir que tuve esa facultad de llamarle Señor a mi Señor, con ese minúsculo. La idea es que dice en Génesis que Él se enseñorearía de ti, que Él se enseñorearía de mí, que tomaría señorío, que tomaría gobierno. Acuérdate, estamos hablando, nuestro tema es respeto. Continuamos. Cabeza, autoridad, dice, pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. Detente en esto. Y esto es quizá para los caballeros. Si Cristo no es tu cabeza, no puede ser una excelente cabeza. Amén. ¿Por qué tengo esta autoridad? Porque te he sido delegada. ¿De quién? De Cristo. Sí, amén. Es Cristo quien te la delegó. Y si tú analizas el pasaje con el que iniciamos, que es nuestro pasaje base, Efesios 5, dice que la mujer está sujeta a su marido como a Cristo. Y básicamente cuando yo veo a mi marido, veo a Cristo. Porque su cabeza es Cristo. Y entonces sí, sigue diciendo el pasaje, que la cabeza de la mujer es, pues cómo no, ¿verdad? Entonces con gusto, ¿vas a representar a Jesús? Por supuesto que es, que me sujeto a ti. Claro que sí, porque Cristo se sujeta a su propia cabeza. Además, la cabeza de Cristo Dios. es Dios. Instrucciones a los hombres, sin negativo. Regresamos a Efesios 5, solo el versículo 25. ¿Lo pueden leer todos los caballeros casados y solteros? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice mucho más, da muchas más instrucciones acerca de el respeto que Dios espera que tú como esposo me des a mí como esposa. Pero mira, vamos a analizar esta parte. Dice, amad a vuestras mujeres. A ver, va lo mismo, no a tus mujeres que las traes muertas, no, a tu mujer. Maridos, o sea, muchos, cada uno ama a su mujer, ¿ok? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? A ver, tú respóndeme. ¿Cómo tienes que amar a tu mujer? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por amor? Se entregó. Se entregó
entregó a sí mismo por ella. Por lo tanto, lee conmigo lo que dice ahí en amarillo. ¿Lo lees? Dice: la forma en que la respetas es con una actitud amorosa. Pero yo le digo siempre, mira, cuando ella me empieza, ay, es que tuve problemas, a ver, ya, rápido, tiene solución A, B y C, listo. Yo la dirijo, yo la guío, yo le enseño, yo la resuelvo. ¿Qué necesita? Espérame. Dice la Escritura: ámala. ¿Sí? La forma en que la respetas es amándola. Vamos a agilizar porque ya tengo menos tiempo. Dice un pasaje paralelo. El apóstol Pablo sigue escribiendo la misma idea, pero es a otra iglesia. Y dice así, lo lees conmigo todos juntos. Y ustedes, los esposos, deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo te indica el Señor que la ames? No siendo grosero. Yo te pregunto, ¿alguna vez has recibido una palabra grosera, ofensiva de parte de Cristo para ti? Confrontativa, sí. Instructiva, correctiva. ¿Pero te insulta? ¿Te maltrata? ¿Te ofende? Él no lo hace. ¿O alguna vez has recibido un trato duro, áspero, de rechazo? De no me molestes. ¿Alguna vez te has acercado a Cristo y Él te dice, ay, ahorita no? ¿Lo ha hecho el Señor? Esa es la forma en que Él espera que tú, caballero, trates a tu mujer. Sin groserías, sin durezas. Regálame otro clic. Amor libre de groserías y libre de un trato duro o áspero. Otro clic. Lee conmigo. Siempre sea agradable y de buen gusto. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto. Colosenses 4:6. Un pasaje más en Efesios. ¿Lo lees conmigo? No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil. Ahora, yo quiero que observes algo. Tanto Colosenses como Efesios son pasajes que están alrededor de los pasajes que estamos analizando en cuanto a lo que es las relaciones familiares. Y pasajes que están alrededor nos dicen: procura que cuando converses o cuando hables en casa puedas elegir las palabras a punto de que la persona que te oye sea edificada y no ofendida. Que lo que tú puedas compartir, esto es para los caballeros, digo, a todos nos aplica, es palabra de Dios, pero estamos observando específicamente la orden de Dios hacia el caballero, que tus palabras sean seleccionadas de tal manera que cuando hables con ella, con tu esposa, ella salga edificada, que ella diga, wow, como si Cristo me estuviera hablando, como si el mismo Señor Jesucristo me lo estuviera pidiendo. ¿Qué te parece? Dice el siguiente: los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, ¿cierto? Limpiándola por medio de, número 1, ¿con qué la limpió? Su mensaje. Y número 2, y del bautismo. Ponme mucha atención a lo que el Señor me mostraba con respecto a esto. Tú sabes esto, digo, si has sido doctrinado lo entiendes. El Señor nos ha limpiado a través de su palabra, ¿verdad? Escuchamos su palabra, escuchamos el Evangelio de Cristo y nos limpió de pecado. Y después venimos a hacer un compromiso con Él. Y hace unos minutos hablaba con Jonis acerca del bautismo en el Espíritu. Y él me decía, Eriquita, lo importante sería ya venir bautizados en el Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua, ¿verdad? Que estemos conscientes de que el Espíritu nos ha teñido de sí mismo y entonces ya puedo venir y simbolizarlo en agua.
¿Por qué? Porque dice que precisamente así es como nos ha limpiado el Señor. Lo hizo a través de su mensaje y a través de su bautismo, de su propia persona, de su espíritu. En Él nos sumergió. Aleluya, como iglesia. Ahora aplícalo a la relación familiar. Pon mucha atención a lo que el Señor me mostraba. El Señor me decía, caballero, eso es para ti. Que la manera en que hablemos, o que tú hables en tu casa, la manera en que tú me hables a mí, que tú me hables a mí, y la manera en que me trates, ¿te acuerdas? Es lo que estamos viendo. Venimos arrastrando estas ideas. Palabras que no sean groseras y trato que no sea duro. La manera en que me hablas y la manera en que me tratas va a formar la mujer que tú quieres de mí. Amén. Te lo repito, porque ahí dice que Jesús limpió por medio de su mensaje, por medio de su bautismo, para regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta. ¿Éramos así? No, pero a través de su mensaje y a través de su bautismo. ¿Y por qué el bautismo lo asemejó al trato? Porque el bautismo significa ser sumergido al punto de ser teñido, ¿no? Hasta ese punto. Y a veces tu trato para mi persona me tiñe de ti. ¿Sí lo has visto? ¿Sí lo has notado? Digo, nuestros dichos populares dicen, dime con quién andas, te diré quién eres. Cuando de pronto dices, me imagino que fulano anda con sultano, ¿verdad? Todavía no son esposos, todavía no se casan, pero ya empieza a teñirse de costumbres, de hábitos. ¿Hasta aquí vas bien conmigo? Sí, claro. Y ya cuando vivimos en pareja, cuando ya tenemos tiempo de convivir, tu trato me forma. La forma en que tú me tratas a mí me hace a tu estilo. Y después te enojas, ¿no? Abre ¿Por qué los me hablas de esa oídos, manera? Señor. ¿Sí? Dice que entonces tu mensaje y tu trato o tu bautismo de lo que tiñas a tu mujer te va a regalar la mujer que tienes. La próxima vez que digas, ay, me encantaría que fueras como la hermana Erika, cuando tú digas eso en tu casa, pues nada más piensa en cómo la tratas, ¿de acuerdo? Y en cómo le hablas. Listo, vamos a continuar. Ya acabamos. No me va a dar más tiempo. No me va a dar más tiempo y también quiero irme despacio en esto de las instrucciones a la familia extensa porque es muy importante. Tengo que hacerlo, le pedí permiso previo a mi esposo porque el Espíritu de Dios me lo pidió desde el principio. Yo te dije hace 8 días que cuando me llegó el tema dije, ay, no es cierto, familias respetuosas, no, por favor. Somos todo menos respetuosos como familia, ¿no? Para con otros y entre nosotros, y la verdad es que me descalifiqué a la primera. Pero el Espíritu Santo me calificó. ¿Te ha pasado? Cuando de pronto el Espíritu dice, espérame, dame chance, dame la oportunidad de decirte qué pienso. Ay, perdóname, Señor, me adelanté. Y él me mostraba, cuando yo estaba preparando el tema, semanas atrás, y me decía que en este tema específico, con respecto a relación de pareja, él ya nos había entrenado a mi esposa y a mí de hace tiempo, y me pidió que te compartiera nuestra experiencia. Cuando recién nos casamos, pues tú sabes, todo es luna de miel, ¿no? Bien bonito. Hasta la pastora nos decía los cariñositos, ¿te acuerdas? Los cariñositos de que siempre abrazamos. Y bueno, te voy a decir algo importante. Ahora que tengo un conocimiento de terapia familiar, lo comprendo. En ese entonces no lo comprendía. Mientras más altas son las expectativas, más profundas son las decepciones. Y mi esposo y yo tuvimos que vivir, como todas las parejas, ruptura de expectativas. Al punto de que después de 2 años habíamos terminado con el amor. Después de 2 años nos gritábamos uno al otro, ya no te amo, pues yo tampoco. Lástima que somos cristianos, ¿por qué no nos podemos divorciar? Así, estábamos mal. 2 años después de casarnos, yo tenía 22, el 27, más o menos. Entonces imagínate, estábamos mal. Llegó un punto en donde todo era crítico en él. No hagas eso, no hables de esa manera, no te expreses así, no le digas eso a las personas, oye, no te conozcas así, qué pena. No, ay,
Siempre. Hasta que un día en oración, porque eso sí, no dejábamos de orar. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Imagínate, si lo hiciéramos, nos perdíamos. En oración, el Espíritu Santo me llamó la atención y me dijo, ¿por qué me criticas? Me preguntó. Inmediatamente empecé a pensar aquí en la iglesia, de quién hablé mal, de quién hablé mal, de quién hablé mal. No, Señor, yo no te he criticado. Sí, me criticas y me criticas severamente. Traté de recordarlo. Dije, Señor, yo no he hablado de mal en contra de tu pueblo. Me dijo, sí, me criticas cuando criticas a tu marido. Porque él es mi obra. Oh. Y él me dijo, tienes que aprender a hablarle con respeto. ¿Y por qué no aprecias las cosas que ya he hecho en él? Y él me empezó a mencionar una cantidad, así una lista abundante de cosas buenas que Dios ha hecho en la vida de mi esposo y que ha perseverado en él. Lo rescaté de la drogadicción, es una persona en Cristo, me ama, conoce mi palabra y características personales. Tienes razón, Señor. Y después me dijo, ¿por qué no me das tiempo? Finalmente Él es mi obra. Y yo te juro, me dijo el Señor en ese entonces, 22 años tenía yo, un poco más, 23. Yo te juro, me dijo Él, te juro que voy a perfeccionar su vida, pero dame tiempo. Está bien, Señor, me costó mucho trabajo, pero aprendí a hablarle de una manera positiva, a agradecerle a Dios a través del trato que le daba por la obra que Él había hecho en su vida. Pasaron los años, muchos años, hermanos. Tú lo viste cuando Él menguó, 2017. Él empezó a menguar, porque los que lo conocen de tiempo saben que mi esposo pues era una persona de más volumen, de masa muscular más voluminosa, ¿verdad? Y quizás de ciertas características personales más brillantes de lo que ahora, hasta hace poco, el Señor le ha permitido conservar. Pero fue un proceso. Después de que vivimos ese proceso donde Él menguó mucho, al punto de casi extinguirse, de pesar 90 kilos, se redujo a 35 kilos, en donde estuvo a punto de morir mi marido, y no lo podíamos entender porque los exámenes médicos decían, todo está bien. Entonces, ¿qué está pasando? Poco tiempo después el Señor me dijo, estoy tratando con él, se llama quebrantamiento. Lo he despojado de todas sus fuerzas y de todas sus habilidades y de todas las cosas en las que él brilla, para que en la debilidad se perfeccione mi poder. Mi hermano, yo te quiero testificar que mi esposo empezó a emanar de su persona un aroma parecido al de Cristo. Aroma de Cristo. El Espíritu de Dios empezó a expedir a través de él cosas muy hermosas, no solo en su carácter, sino además de manera espiritual. Cosas sobrenaturales que nos han sucedido, en donde Dios ha manifestado en nuestro hogar a través de él y Dios ha estado mostrándose. Y tuve que reconocer, hincada delante de Dios y decirle, Señor, gracias, porque tú cumples lo que juras. Él me dijo, te juro que voy a terminar mi obra. No es un producto acabado, porque si fuese un producto acabado lo tendría que entregar, ¿verdad? Todavía no termina el Señor, pero te lo comparto por lo que estamos platicando. Cierra tus ojos y piensa en tu propia relación, si es que vives en una. Pídele al Señor que esa área que te corresponde a ti cumplir pueda ser dirigida por el Espíritu Santo, porque de tu cónyuge el Espíritu Santo se encarga. Ora por ti. Jóvenes, si dicen, yo no vivo en relación conyugal, pues entonces ora a Dios para que Él te indique y Él te dirija. Cuando tengas que tomar una decisión para vivir con alguien, pueda ser en el temor del Señor. Dile al Señor, moldéame, trabájame primero a mí, ahorita, a tiempo, para que cuando yo llegue a una relación conyugal, pueda hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Te vuelvo a repetir, esto que te acabo de predicar no es para gente incrédula
no es para gente sin el Espíritu. Solo aquellos que creen y que son llenos del Espíritu Santo lo podemos cumplir. Amado Dios, aquí está tu palabra, aquí está la exposición que me pediste que hiciera a cada una de las familias, a cada uno de los oyentes. Ahora, Espíritu de Dios, yo te pido que seas tú quien nos convenza. Lo que quizá mis palabras, mis argumentos no pudieron hacer, que tu Espíritu lo haga. Que seamos hombres y mujeres fieles a ti, sometidos unos a otros en el temor del Señor. Que podamos entender que la función que tu palabra nos ha adjudicado es una función santa, que es una función que te representa a ti, es una función de servicio y no de sometimiento en el sentido agrio de la palabra. Ayúdanos como familias para que podamos ser un ejemplo para el mundo, para que la gente que no crea la palabra pueda creer en el momento en que nos mira relacionarnos. Que aquellos, Señor, que no tienen un conocimiento de Dios puedan adquirir un conocimiento de Dios solo por ver nuestras familias sólidas, nuestras familias respetuosas, bajo el temor del Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a todas las familias representadas en este lugar. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias a Dios.